¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un nuevo tema que vamos a desarrollar en este día. El tema que vamos a desarrollar es otro espíritu, así se llama el tema, otro espíritu. Les habla el pastor Pedro Carrillo y nos gozamos de que usted esté en capacitación con nosotros. Este es un canal de guerra espiritual, de enseñanzas para capacitar a guerreros espirituales, gente que conocerá los secretos de la guerra espiritual, en especial pues la guerra espiritual contra espíritus inmundos, contra demonios, en los cuerpos de las personas. Otro espíritu, así se llama el mensaje de este día. El texto que vamos a utilizar es Números, capítulo 14. Vamos a leer desde el 20 hasta el 24. Repito, Números, capítulo 14, del 20 al 24. Vamos a leer con la bendición del Señor. Dice la palabra: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Bien, amados, le damos gracias al Señor y pedimos que usted allí donde está viendo este video, escuchando este audio, el Señor le aclare muchas cosas, le enseñe muchas cosas, que usted pueda entender misterios en este día. Ese es el objetivo, esa es la idea, y eso es lo que buscamos. Bueno, ¿de qué se trata este pasaje? Vamos a hacer un recuento de este tema para que usted lo pueda entender. El pueblo de Israel sale de Egipto con la ayuda de Moisés y entran al desierto. Luego de un tiempo, el Señor les dice a Moisés que escogiera a un representante de cada tribu, 12 personas, en especial hombres, para que fueran a reconocer la tierra que Él les iba a dar, la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Y Moisés hace así como Dios le había ordenado, escoge a 12 representantes y los envía a recorrer la tierra de Canaán. Y luego de un tiempo ellos regresan, el pueblo los estaba esperando con ansias para que trajeran noticias de esa tierra. Y 10 de ellos comenzaron a dar su versión de lo que habían visto y de lo que ellos pensaban de esa tierra. Dijeron que en verdad tenía frutos grandes, abundantes, que era una tierra que fluía leche y miel, como queriendo decir que era una tierra que producía
buenos frutos. Pero que había un problema, y es que en esa tierra había gigantes, y que ellos veían a esos gigantes muy grandes y muy difícil para que ellos pudiesen vencerlo. Ellos pensaban que cuando Dios les dijo que iban a heredar una tierra, ellos pensaban que iban a encontrar una tierra desalojada, una tierra sin habitantes, pero se encontraron con la sorpresa de que esa tierra tenía habitantes y que los habitantes eran gigantes. Pero hubo algo curioso que hay que analizar en la mentalidad de estos 10 que trajeron este informe negativo al pueblo. Y es que ellos decían que esos habitantes eran muy grandes y que ellos se veían delante de ellos como una langosta. Y decían ellos, y así nos veían ellos, como si ellos estuvieran en el cuerpo de los gigantes, y ellos aseguraban que los gigantes lo veían a ellos como unas langostas también. Y que era imposible, que esa tierra era imposible poderla poseer, porque esos habitantes no iban a dejarse desalojar así tan fácilmente. Así que ellos dijeron que eso era imposible y que Dios los había traído para que murieran, porque eso era imposible poder obtener esta tierra. Ya ellos se veían derrotados y veían todo como imposible para poder obtener esa tierra. Pero habían dos, en especial Caleb y Josué, pero en especial Caleb, que fue el que tomó la vocería. Y Caleb les dijo al pueblo que sí era así, que la tierra era productiva, la tierra era de mucha bendición, y que también era cierto que en esa tierra habían gigantes, que eso no era mentira. Pero Caleb dijo algo, dijo, pero a esos gigantes nosotros los podemos vencer, nosotros no los podemos comer como pan a esos gigantes. Fíjese que los 12 entraron y vieron lo mismo, pero cada uno tenía una mentalidad distinta. 10 con una mentalidad de derrota y 2 con una mentalidad victoriosa, una mentalidad de fe, de confianza en Dios. Ellos dijeron, si Dios se agradare de nosotros, nosotros los derrotaremos y poseeremos la tierra. Dios estuvo observando las dos versiones y es allí donde Dios le dice a Moisés que los iba a destruir a esos 10 y a todos los que le creyeron a esos 10, que él los iba a destruir, que no estaba agradado por la mentalidad que ellos tenían, por la forma de pensar que ellos tenían. Él estaba muy enojado, estaba muy irritado por causa de la mentalidad de estos 10 hombres y con todos aquellos que habían creído a todo ese informe, porque mucha gente estaba llorando, triste, como diciendo, hemos perdido todo este viaje, todo este intento que hemos hecho por salir de Egipto, por cambiar, por tener una tierra propia, porque ellos estaban en tierra ajena, y ellos lloraban, y el Señor quería destruirlos, pero Moisés les dice, no vayas a hacer eso, mira que los egipcios van a oír, van a
a saber de esto y van a decir que tú eres un Dios malo, que los sacaste de Egipto fue para matarlos. Entonces Jehová dijo, está bien, yo los voy a perdonar, pero toda esa gente que me irritó, que no creyó, esa gente no verá la tierra, no entrarán a la tierra prometida. Pero hay algo muy curioso que dice Dios en el verso 24, y es que Dios dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Hay algo curioso aquí en estas palabras que dice Dios. Dios dice que en esos 10 espías que fueron a recorrer la tierra y que trajeron un mal informe, dice Dios que en ellos había un espíritu que estaba influyendo su forma de pensar, estaba influyendo su forma de ver las cosas, de ver la vida, de ver el futuro. Había un espíritu en ellos, porque aquí la palabra espíritu, si ustedes la observan, la E de espíritu está en minúscula, refiriéndose a cualquier espíritu, en especial espíritus que no son de Dios. Pero cuando se refiere al Espíritu de Dios, siempre la palabra espíritu va con E mayúscula. Pero en este caso Dios dice, por cuanto hubo en él otro espíritu diferente, refiriéndose a una influencia espiritual que había en Caleb. Dice un espíritu, otro espíritu diferente. O sea que entendemos claramente que estas personas, la forma como veían la vida, la forma como veían su futuro, la forma como veían sus posibilidades de vida, era una mentalidad influenciada por un espíritu. Y ese espíritu era un espíritu de derrota, un espíritu negativo, un espíritu que le hacía ver la vida de color negro, de color negativo, malo. Pero dice Dios, en Caleb hubo otro espíritu diferente al de ellos. Por eso él sí va a poseer la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Y es que en muchas personas, este era un pueblo que era de Dios, el pueblo judío era un pueblo de Dios, el pueblo israelita era el pueblo de Dios, porque no había más, era el único pueblo que era de Dios. Pero a pesar que eran gente de Dios, en ellos había una influencia espiritual, había un espíritu que le estaba distorsionando su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Y era un espíritu de derrota. Nosotros podemos ser de Dios, nosotros somos de Dios, pero muchas personas, aún siendo de Dios, tienen una mentalidad negativa, una mentalidad de derrota, unos pensamientos derrotistas. A pesar de que somos de Dios, hay espíritus que pueden estar influenciando nuestro ser, influenciando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestro temperamento puede ser influenciado por un espíritu. Oiga bien esto. Y ellos se estaban viendo derrotados, se veían como nada.
Y fíjense que es tanta la negatividad de ellos que estaban diciendo que los, los gigantes los veían como langosta también, o sea, metiéndose en la vista de los gigantes. Ellos que iban a saber qué pensaban los gigantes o qué veían los gigantes, pero ellos estaban asegurando cosas que no sabían, que no tenían claro. La gente negativa asegura, él le busca todos los obstáculos, toda la dificultad a las cosas para poder obtenerla. Yo quiero lanzarte una palabra en este día, quiero lanzarte una palabra, tú que estás ahí escuchando este audio, que estás viendo este video, quiero decirte que todas las promesas de Dios, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tienen un gigante que quiere interponerse para que nosotros no obtengamos esas bendiciones. Siempre hay un gigante. Ninguna de las bendiciones de Dios son fáciles, pero si Dios las ha prometido, eso quiere decir que se pueden alcanzar. Porque Dios le dijo a Moisés que mandara 12 que fueran a recorrer la tierra, pero ya Dios la había recorrido. O sea, ellos no sabían lo que había en la tierra, ni sabían lo productiva que era esa tierra, pero ya Dios lo sabía, ya Dios había recorrido eso, porque Dios le había dicho a Moisés que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel, o sea, ya él la conocía, ya él sabía que era una tierra productiva y él sabía que habían gigantes. Él no es ignorante de eso. Y cuando Dios nos lanza una palabra y nos dice que seremos bendecidos, que obtendremos bendiciones, que vamos a alcanzar cosas, que vamos a salir de empleados para ser empresarios. Cuando Dios lanza una palabra es porque ya Él sabe, ya Él conoce el terreno a donde tú vas a ir, ya Él lo conoce. Ya Él sabe de las dificultades que tú vas a encontrar, Él sabe de las pruebas, Él sabe de la incomodidad que va a haber. Pero, ¿qué te digo? Hay otra verdad que también quiero lanzarte en este día, y es que cuando Dios también nos lanza una palabra de bendición, cuando Dios nos da una promesa y nos dice, tú vas a obtener esa casa va a ser tuya, tú vas a pasar de ser una persona que se transporta a pie para transportarte en tu propio vehículo. Cuando Dios lanza una palabra de esa, de bendición, que tú vas a tener un hijo, tú que nunca has podido tener hijo, y Dios te dice, vas a tener un hijo. Cuando Dios lanza una palabra, es porque cree que nosotros tenemos todas las cualidades, que tenemos todas las habilidades, toda la fuerza para poder alcanzar esa bendición, para poder obtener esa promesa. O sea, cuando Dios nos lanza una palabra, primero, ya Él conoce lo que nos va a dar. Y segundo, es porque Él cree que nosotros podemos alcanzar esa bendición, que nosotros podemos llegar a ese nivel para obtener esa promesa. Y Dios le da esa promesa al pueblo de Israel, pero muchos de ellos tenían una mentalidad de derrota. Y ahí el problema no es de Dios. El Señor sabe que tú tienes la valentía, tienes la fuerza, pero cuando hay un espíritu, escúchame bien, cuando hay un espíritu que está influenciando tu mentalidad, entonces las habilidades, las cualidades que tú puedas tener
se disminuyen, se vienen abajo porque el espíritu que está influenciando tu mentalidad te hace creer que tú no puedes, te hace ver menos y con menos fuerza para enfrentar los obstáculos. Vuelvo y te digo, todas las promesas de Dios tienen un gigante, pero eso no quiere decir que no las podemos obtener, porque Dios sabe que nosotros podemos derrotar a los gigantes que no dejan que nosotros obtengamos esas promesas. ¿Qué es un gigante? Un gigante es un miedo a un arriendo, es miedo a meterte a un préstamo bancario para poder comenzar tu empresa, es el miedo a trabajar solo, es miedo a independizarte, miedo a casarte, miedo a tener una familia. Son desafíos, los gigantes son desafíos que Dios nos coloca enfrente para que nosotros los venzamos y podamos nosotros obtener nuestras promesas. Nosotros a veces queremos vivir en nuestra zona de confort. La zona de confort no tiene desafíos, porque es una zona cómoda, es como los discípulos que estaban en la canoa, que estaban en la barca, pero Pedro salió de la barca. Estar en la barca es cómodo, pero salir de la barca a caminar por encima de las aguas, no todo el mundo se arriesga a eso, a caminar en fe, a caminar por encima de las aguas, a caminar confiando en Dios. No todo el mundo hace eso. Y Dios lo que te dice es que mientras tú no te decidas con fe a desafiar el miedo que tú tienes a un arriendo para montar tu empresa, tu negocio, tu almacén, tu sala de belleza, tu taller, mientras tú no te decidas a salir de la casa de tus padres y tomar un arriendo, un apartamento en arriendo, a sacar un carro que necesitas para montar tu empresa, hasta que tú no te decidas, pierdas el miedo, las cosas no se van a dar. Porque es que toda promesa tiene ese desafío, tiene un gigante, pero ellos vieron más los gigantes que el Dios que estaba con ellos y las habilidades que ellos tenían. Porque te digo algo, ¿qué es creer en Dios? Mira, creer en Dios tiene dos cosas. Y es que tú tienes que creer en que Dios está contigo, que Dios es poderoso, pero también tienes que creer que tú puedes, que tú tienes madera para grandes cosas. Esa creer en Dios tiene que ir acompañado de estas dos cosas. Y si tú no tienes estas dos, vas a titubear, vas a dudar y vas a patinar y no vas a poder alcanzar las cosas. Entonces hay que creer en Dios, hay que creer en el Señor y lanzarnos en fe como hizo Pedro. Entonces mire, ¿a dónde queremos llegar con esto? Dice Dios que ellos tenían un espíritu de derrota en su mente, en su corazón, un espíritu negativo que le hacía ver todas las cosas de color negro, un mal futuro. Y así hay gente que dice, en esta ciudad no se puede progresar, esta ciudad es mala, esta ciudad no hay progreso, esta ciudad nada funciona. No es la ciudad, es la persona que está viendo todo de manera negativa. En este tiempo las cosas van de mal en peor.
no se va a poder vivir de aquí a poco, ya no se va a poder vivir. Estos meses, los meses van de mal en peor. Ese negocio, esos negocios no sirven. Esos negocios, todo el que lo coloca quiebra. Todas las personas que ponen negocio, ahora todo el mundo está poniendo negocio de esos. En fin, todo lo ven negativo. Todo lo ven negativo. Esas son personas que tienen un espíritu de derrota que está influenciando su mentalidad. Pero Dios dijo, pero mi siervo Caleb tiene otro espíritu. O sea, un espíritu de fe, un espíritu de victoria, un espíritu de guerra. Tiene un espíritu que le hace ver las cosas de manera diferente, que dice, sí, hay gigantes, pero los vamos a derrotar porque Dios está con nosotros. Y ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. La gente que ve las cosas de manera negativa irrita a Dios y hace que Dios nos niegue las bendiciones. Ahora, hay otra cosa, y es que según el espíritu que está dentro de ti, así vas a pensar y así vas a hablar. Oiga esto, según como tú pienses, así vas a hablar. Y el problema en hablar es que lo que tú hables determina tu futuro. Porque tus palabras determinan lo que va a venir a tu vida. Y ellos comenzaron a hablar negativamente. Y Dios más adelante, en el versículo 20, más adelante, aquí en número 14, Dios dice, conforme al dicho de ellos, así haré con ellos. O sea, según el dicho, según la forma como hablan, así van a alcanzar y así van a recibir. Yo voy a hacer conforme a lo que ellos dicen. Entonces, miren bien esto como una persona que puede ser de Dios, pero hay espíritus que están influenciando su mentalidad. Y yo lo que quiero es que usted que está escuchando esto se revise. ¿Cómo ves tú la vida? ¿Qué piensas tú de esta ciudad? ¿Qué piensas de este país? ¿Qué piensas de la situación que estamos viviendo? ¿Qué piensas en tu mentalidad para el futuro? Si vas a progresar, si no vas a progresar, si tienes sueños, si los sueños se van a alcanzar. ¿Cómo está tu mentalidad? Según como sea tu mentalidad, así uno se da cuenta si hay un espíritu ahí que está influenciando tu forma de ser. Mire, hay un pasaje muy importante que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1. Yo quiero referirte allí de un profeta. O sea, yo sé que hay hijos de Dios, pero es que este era un profeta. O sea, un profeta es una persona que tiene el Espíritu de Dios, que Dios habla a través de él, que Dios lo usa como un ministro de él. Y había un profeta que era alumno de Eliseo y murió. Pero este hombre, cuando murió, lo único que le dejó a sus hijos y a su esposa fueron deudas. Fue lo único que dejó. Y la mujer llega donde Eliseo y le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. O sea, no se puede negar que era temeroso de Jehová, que era temeroso de Dios, que era un hombre de Dios, que era un profeta, que era un ministro. Dice, pero ha venido ahora el acreedor, o sea, la persona a la cual él le debe, para tomarse 2 hijos míos por siervos, o sea, por esclavos, para que paguen la deuda con trabajo. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que este era un siervo de Dios
profeta, ministro, tenía el Espíritu de Dios, pero él tenía un problema y era que tenía un espíritu de ruina dentro de él que hacía que sus pensamientos se inclinaran única y exclusivamente a la deuda. A ver, ¿cómo hago para explicarte? O sea, hay personas que tienen dificultad económica. Todos tenemos dificultad económica en algún momento de nuestra vida. Vamos a tener dificultad económica porque eso es algo del diario vivir. Hasta las personas con mucho dinero a veces pasan por dificultades económicas. Pero depende de tu mentalidad, así tú vas a afrontar esa escasez, esa dificultad. Pero las personas que tienen un espíritu de ruina, esas personas cada vez que tienen una dificultad económica, el espíritu que está dentro les hace pensar en buscar quién le preste. Cada vez que tienen una deuda, cada vez que tienen, una necesidad, es quién me presta para suplir esa necesidad. Y se van metiendo en una deuda y les sale otra necesidad y se meten en otra deuda y luego se meten en otra porque todo lo quieren solucionar buscando quién presta dinero. Porque esa es su mentalidad, es una mentalidad de ruina que lo lleva a la escasez, que lo lleva al endeudamiento. Y cada deuda hay que pagar intereses y en vez de mejorar la situación, se te empeora, porque ahora lo poquito que entra, ahora es menos porque hay intereses que pagar. Este hombre era de Dios, pero tenía un espíritu de ruina. Y hay muchos hijos de Dios, siervos de Dios, usados por Dios, que tienen espíritus de ruina, que le está influenciando su mentalidad y que los está llevando a derrota, a ruina, a escasez. Fíjese la diferencia. Otro siervo de Dios, Eliseo. La mujer le cuenta, le dice, mi marido ha muerto, dejó deudas, ¿qué hago ahora para pagar esas deudas? Esta mujer no fue a buscar quién presta dinero, sino que fue a buscar al siervo de Dios para que le aconsejara. Esta mujer fue más prudente y el siervo de Dios le dice, la única manera de salir de la ruina, la única manera de salir de las dificultades económicas es produciendo algo, o sea, montando un negocio de algo que te dé entrada. Entonces él le dice, ¿qué tienes en casa? Ella le dice, tengo aceite. Bueno, vamos a orar para que el aceite se multiplique y venda aceite. Y con la venta las ganancias vas a ir pagando y te va a quedar dinero para vivir de eso. O sea, la gente que tiene un espíritu de fe piensa es que cuando hay dificultad económica hay que trabajar horas extras. Si en el trabajo donde yo estoy no me dan oportunidad para trabajar horas extras, entonces yo me voy y monto un negocio de algo que me dé ganancia y con esas ganancias poder suplir los gastos de recibos, de impuestos, de servicios, y así voy aminorando mis gastos, así voy aminorando mis dificultades, mi escasez. Pero la gente que tiene un espíritu de ruina, ellos piensan es, ¿quién presta? Búsqueme a alguien quien preste. Y se van llenando de deudas que cada día van empeorando más su situación. ¿Qué espíritu está influenciando tu vida? Hay gente con espíritu de baja autoestima. Dios llama a Moisés
para que saque al pueblo de Egipto, Dios sabía que Moisés tenía todas las cualidades para hacer ese trabajo. Y comienza Moisés, es que ¿quién soy yo para que tú me llames? ¿Por qué no llamas a mi hermano? Mi hermano habla mejor. Y así está la gente. Dios sabe que tú tienes las cualidades, pero lo que no nos deja alcanzar grandes cosas en Dios y en esta vida es esa influencia que está en nuestra mentalidad. Así hay gente resentida, gente amargada, así hay gente contenciosa, peleonera, y son de Dios, pero está ahí algo molestando. Hay gente que es de Dios, pero tiene un espíritu de envidia. Gente que son de Dios, pero tienen un espíritu de contienda. Y así por el estilo. Lo que Dios quiere es que tengamos otro espíritu, un espíritu de fe, un espíritu de confianza en Él, un espíritu de guerra, un espíritu de conquista, para poder alcanzar, un espíritu que crea que Dios nos ha llamado a progresar, un espíritu que crea que podemos, que tenemos las cualidades para alcanzar grandes cosas. Si a través de esta enseñanza tú alcanzaste a captar que hay algo que te está influyendo, necesitamos arrancar eso de tu vida, o sea, enfrenta eso, échalo fuera, renuncia a ese espíritu que te está influenciando, renuncia, échalo fuera, hazte libre en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a enfrentar eso y vamos a deshacerlo y que nosotros podamos ser personas de victoria, gente de victoria. ¿Qué está influenciando tu mentalidad? Yo sé que ahora que estamos hablando de esto, tú estás pensando en tu esposo que tiene esa mentalidad, en tu esposa que tiene esa mentalidad, en tu amigo, en tu hermano en la iglesia que tiene esa mentalidad, que tiene esto otro. Sí, ahí van saliendo, pero nosotros necesitamos ser libres. Y entre más nos liberemos, el Señor nos perfeccionará. Nuestra vida será de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, por esta reflexión que hemos desarrollado en este día. Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser libres. Señor, en esta hora, Dios, nosotros renunciamos a ese espíritu de derrota, renunciamos a ese espíritu de ruina, de deuda, que anda metido en nuestra mente. Somos hijos de Dios, pero hay espíritus ahí que están dañando. Nosotros renunciamos a eso, a ese espíritu de contienda, que todo es pelea, todo es pleito. Renunciamos a ese espíritu de contienda, de envidia, de estar pendiente de la vida de otro, de lo que alcanza, de lo que compra. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús, a esa baja autoestima. Vamos a creer que Dios, si nos llamó porque nos ama y porque cree que somos grandes cosas y que podemos alcanzar grandes cosas, renunciamos en el nombre de Jesús a ese espíritu y lo echamos fuera. Señor, y yo quiero ahora ese espíritu de temor también que ha estado, que no me deja avanzar, que no me deja ni predicar, ni cantar en la iglesia, porque da miedo, porque da temor. Renunciamos a ese miedo que no nos deja salir adelante, que no nos deja cumplir con desafíos. Nosotros creemos que podemos enfrentar las dificultades y que podemos nosotros triunfar. Bendito sea el Señor. Padre, yo te alabo, Dios, y me declaro libre. Vamos, dígalo. En el nombre de Jesús me declaro libre y no le voy a hacer más caso a esto, porque si Dios me llamó y me ha puesto esta visión de formar una empresa, es porque Dios lo cree que yo puedo. Bendito sea el Señor.
Señor, te doy gracias, bendigo a todos aquellos que han estado en sintonía, que han estado escuchando esta reflexión. Y te pido, Dios, que los ministres, te pido, Señor, que esta palabra haya alcanzado, pues, mella en su mente, en su vida, en su espíritu, en el nombre de Jesús. Señor, y los bendigo, todos aquellos que han estado escuchando este audio, yo los bendigo y toma los desafíos, vamos, acéptalos. Acepta los desafíos de salir de esa casa donde estás arrimado. Acepta el desafío de salir de esa casa, vamos, deja el miedo de coger un apartamento, independizarte y comprar tus propias cosas. Deja el miedo de coger ese local para tu empresa, deja ese miedo. Vamos a meternos. Deja el miedo de pararte en el púlpito a cantar, deja ese miedo de pararte en el púlpito a predicar, como Moisés, diciendo que hay unos que cantan mejor que tú, que hablan mejor que tú, que predican mejor que tú. Si Dios te llamó es porque sabe que tienes la calidad. Así que, adelante, pa'lante, avance, haga las cosas que Dios le ha dicho sin miedo a los desafíos, a esos gigantes, y usted los puede vencer. En el nombre de Jesús te bendigo, que tengas un día excelente y no te olvides de colocar un me gusta. Si te gustó este mensaje, colocar un me gusta. No te olvides de suscribirte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que sigas recibiendo mensajes semanalmente. Un mensaje que Dios te va a dar, una enseñanza que Dios te va a dar y que va a enriquecer tu espíritu de guerra espiritual. Todos aquellos guerreros, si usted se creen guerreros, mi amado, suscríbase a este canal de YouTube y usted va a estar recibiendo enseñanzas que le van a enriquecer, que le van a hacer crecer. Sugiérale también a otros estos mensajes, envíeselos a otras personas para que ellos también sean bendecidos a través de estos mensajes. Y no te olvides de colocar un mensaje aquí debajo del video de lo que ha sido este mensaje para ti. Mis amados, te bendigo y te quiero decir que Dios, la mentalidad de Dios es que tú salgas de esa tierra ajena y entres a lo propio, a lo tuyo. Esa es la mentalidad de Dios, pero muchos no llegan a tener lo propio porque hay un espíritu que no los deja, un espíritu de derrota. Así que te bendigo y a poseer las bendiciones y alcanzar las promesas que Dios tiene para ti. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.